Hola, ¿qué tal, YouTubevidentes? Continuamos con este curso de programación en PL, SQL, Oracle. En el día de hoy vamos a aprender lo que es crear tablas. Vamos a aprender a crear tablas, a ver lo que son tablas, creación y configuración de tablas en el sistema. Pero antes que nada, pues vamos a definir qué es una tabla. Pues una tabla no es más que un objeto de base de datos donde se almacenan registros. Yo diría que prácticamente es el objeto más importante dentro de una base de datos, al igual que las vistas, los procedimientos, las funciones. Prácticamente todas las funciones dentro de una base de datos pues dependen de una tabla. Todos los objetos, la lógica de negocio, todo necesita de los registros almacenados en las tablas. ¿Cuál es la estructura de una tabla? ¿Cómo está definida una tabla? Pues una tabla es un objeto que contiene campos definidos como columnas y filas. Estos campos y estas filas, donde se almacenan los registros, tienen su encabezado y su definición. Cada campo tiene una estructuración, un encabezado, y cada fila de una tabla pues contiene la definición de los registros definido por cada campo. Vamos a proceder a detallar esto pues con un ejemplo práctico como debe ser. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, pues es loguearnos a nuestro usuario que ya teníamos creado anteriormente. Colocamos la clave que ustedes pues le hayan definido a su usuario. Y ya estamos listos. Como vemos, dentro de los objetos de nuestro usuario aquí no tenemos actualmente ninguna tabla definida. Si hacemos un clic aquí donde dice tablas, vemos que todavía no nos va a traer ninguna tabla. Eso es porque todavía no hemos creado ninguna tabla dentro de nuestros objetos. No tenemos ninguna tabla creada en el sistema. Mientras tanto, vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Select asterisco from all tables. Ejecutamos y ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo son las tablas del sistema de nuestro esquema. Estas son las tablas que se crean automáticamente para manejar todo nuestro esquema de usuario. Si nos fijamos aquí en el campo que dice Table Name, pues vemos el nombre de las tablas. No nos vamos a detener en definir todas estas tablas porque son internas del propio esquema y pues no son pues, de utilidad para los usuarios. Pues bien, entonces vamos a crear una tabla. Para crear una tabla, pues colocamos la instrucción create table usuario. Con esto le estamos diciendo al sistema que queremos crear una tabla. Esa tabla se va a llamar usuario. Abrimos un paréntesis y debajo entonces empezamos a definir los campos que va a tener esta tabla. El primer campo que vamos a definir es el campo ID usuario. Este campo va a tener un tipo de dato entero. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Es lo que estamos definiendo es que el ID de usuario va a tener un número entero. Solamente va a ingresarse un número entero que va a ser el identificativo para este usuario. Colocamos una coma y pasamos entonces a crear el siguiente campo. En el siguiente campo se va a ingresar el nombre de usuario. Va a tener un tipo de dato char 10. Esto lo que está definiendo es que lo que se va a ingresar en este campo va a ser solamente dato alfanumérico y con cantidad 10. Cuando se intente ingresar un nombre con más de 10 caracteres, pues el sistema va a generar un error. No lo va a permitir. Por eso controlamos pues la cantidad y el tipo de datos que se va a ingresar definiéndolo con char. Colocamos una coma y pasamos a definir el siguiente campo. En el siguiente campo pues vamos a definir la fecha de nacimiento para esta tabla de usuario. Este campo va a almacenar la fecha de nacimiento del usuario. Será de tipo date. El tipo de datos date es para definir fechas. Lo que se ingrese aquí pues tiene que llevará una restricción donde solamente permitirá ingresar fecha con un formato específico. Más adelante pasaremos a detallar cómo configurar los diferentes tipos de datos fecha
para creación de tablas. Colocamos una coma y pasamos entonces a definir el siguiente campo. Teléfono, tipo de datos char, solamente contendrá 8 caracteres, o dependiendo, hay países en donde el número telefónico es de 10. Dependiendo cómo sea en su país, ustedes pueden configurarlo. Y ya el último dato que vamos a pasar a configurar para nuestra tabla, para mostrarles otro ejemplo de tipo de datos que se puede configurar en una tabla, sería salario. Digamos, por ejemplo, si queremos configurar un salario en una tabla y definir el tipo de dato para insertar, puede ser tipo number. Con el tipo de datos number, ¿qué es lo que estamos definiendo aquí? Entre paréntesis estamos colocando dos cifras. La primera cifra define el tamaño completo de la cantidad de dígitos que va a llevar. Esto lo que define es la cifra total que se va a almacenar dentro del campo y la cantidad de decimales que va a llevar esa cifra. Pero en realidad este número 6 abarca también la cantidad de decimales. Como este ya es el último campo que se va a configurar, no se coloca una coma, sino que debajo se cierra el paréntesis que abrimos aquí, colocamos punto y coma y procedemos a ejecutar toda esta instrucción. Y aquí pues el sistema ya debe decirnos que la tabla de usuario fue creada correctamente. Procedemos a hacer entonces una consulta para ver entonces cómo quedó nuestra tabla. Las consultas a tabla se hacen de la siguiente forma. Select asterisco from y el nombre de la tabla que acabamos de crear. Ejecutamos la instrucción y aquí ya pues nos aparecen los campos que configuramos. Por el momento no hay ningún dato que mostrar porque no hemos insertado datos. Aquí en los objetos de la base, si hacemos un refresh, aquí en estas flechas azules, y vemos que el sistema nos muestra la tabla que acabamos de crear dentro del explorador de objetos. Si expandimos acá, podemos ver los nombres de los campos que configuramos. Una función importante que debemos aprender es la función describe. ¿Qué hace esta función? Esta función nos muestra cómo quedó configurada nuestra tabla al momento de diseñar. Los campos, el nombre de los campos que creamos y el tipo de datos que le configuramos a cada uno de estos campos. Si por ejemplo hacemos doble clic en el explorador de objetos donde dice el nombre de nuestra tabla, también podemos ver una descripción con un poco más de detalle. Acá en la pestaña donde dice columnas, aquí en la opción donde dice data, aparecerían los datos insertados. Por ahora no tenemos nada. Las siguientes opciones de constraint, grant, estas pestañas que están acá, más adelante pues vamos a ir viendo, viendo para qué sirven cada una de estas pestañas luego que ingresemos datos ya en nuestra tabla. Así que eso ha sido todo por el momento y más adelante pues ya continuaremos con nuestro curso de programación de PL/SQL y vamos a empezar ya a insertar datos dentro de nuestra tabla. Seguiremos creando más tablas y veremos más configuraciones más adelante. Hasta entonces.